RTP. Vamos a pasar a nuestro siguiente entrevistado. Qué bien que llegó. ¿Usted venía en la camioneta, Sí, José? Sí, ¿Cómo está? Llegué. Ya. Hola, llegó. Doménica, ¿Cómo qué le va? gusto. Mafer. Buenos días. Estaba perdido. Nos acompaña quienes nos lo Gracias. están viendo y si no, quienes lo están escuchando. José de la Gasca, ex ministro de Gobierno, doctor en jurisprudencia, ¿es no? La cosa. No, abogado nomás. Abogado, No soy José de la Gasca, nada todavía no llega al escalón del doctor. Bueno, es que si es necesario para algunos, ¿no? ¿Para usted? No. Para mí no. No, ok. Para mí no hay nada que se ponga delante del nombre. Ok, sí. Y tener un buen nombre, sobre todo. Una vez dijeron... Y es mejor ser señor nada Sí, más. eso, ahí va. Una vez escuché en una entrevista a Carlos Vera que le decían algo del título. A Carlos Vera es solamente licenciado. Bueno, no solamente, Carlos Vera es licenciado. Y él dijo enseguida en el contrapunto con el entrevistado, le dijo, para mí es más importante ser señor. Y la verdad es que sí, usted lo ha dicho. Pero bueno, ya, volvemos al tema. ¿Por qué me ve esa cara, Mafer? No me va a hacer Sí, nada. ya Que la me estoy fui por viendo. las rayas. Con Vamos a algo hablar viene, con algo viene. No, ven, me voy de frente ya. de la coyuntura nacional. Si usted fuera ministro de gobierno en este momento, ¿hubiese tomado las medidas que se han tomado? Bueno, no dependen de mí, no dependen del Ministerio de Gobierno como tal. Yo creo que esas son decisiones de gobierno que competen en este caso con un liderazgo tan fuerte como el del presidente Noboa, y lo conozco porque he estado ahí. Más bien yo creo que lo que se hace es un poco hacer el trabajo de la antesala o la contención, si se quiere, pero las decisiones iban a ser tomadas. Entiendo que esto obedece a algunas razones de fondo, más que económicas, de seguridad, en lo que tiene que ver con el reajuste de la utilización de los recursos. Pero yo creo que ser sargento o ser general después de la batalla es muy fácil. No sé qué tanto se podía evitar esto, quizás contener, pero los esfuerzos del gobierno han estado en hacer llegar esos planes de compensación y en abrir canales de diálogos. No sé si en algunos casos la disposición del diálogo ha estado en ambos lados. Vemos lo que está pasando ahorita en Imbabura, vemos lo que están pasando, que unos dicen que sí quieren que ya no hay paro y otros dicen que no, que espérese un ratito. Como dice Mafer, ¿es merengue o no es merengue, no? Entonces, yo creo que en todos los casos hay que seguir conversando y hay que seguir apelando a eso, seguir conteniéndolo esto a nivel, digamos, localizado, regional, pero sí avanzar en el diálogo y seguir creyendo que hay puertas que mientras más se van tocando, más alguien van contestando y más se van abriendo. ¿Usted siente que le dinamitaron los acercamientos que tuvo con la CONAIE? Le fue muy bien, de hecho, con la elección del señor Vargas. No quiero decir que ustedes tuvieron algo que ver, pero se entendía una buena relación. Teníamos una excelente relación. Sí, y siente usted que la Y yo la explotaron mantengo, así, se por si perdió una acaso. gran... No, pero, ok, está bien, personalmente, pero me refiero a lo que usted en ese momento representaba, era el gobierno. Una muy buena relación con ellos que quizás hubiera evitado lo que se está viviendo ahora. El hubiera no existe, así que podemos dibujar escenarios. No lo sé. ¿Pero siente que se dinamitó esa relación que habían construido? Ojalá que no. Hoy creo que han pasado algunas cosas graves. Ajá. Y han habido momentos álgidos, excesos de lado y lado. Se han dicho cosas. Pero también creo que había una desconexión de lo que yo creo que fue las razones por las cuales inclusive la CONAIE cambió de mando, cambió de dirección. Había un sentir en el momento en el que yo estaba ahí, completamente de ir hacia un nuevo país, completamente de dejar atrás un pasado de opresión, de dejar atrás represión y demás. No sé qué está pasando hoy en día. No quiero pensar que la nueva dirigencia se ha vuelto a reencauzar hacia un lado radical, extremista, mariateísta, y que el señor Vargas, a quien respeto muchísimo, se ha convertido en un ISA 2.0, pero yo creo que deben de volver a las bases, y las bases no necesariamente están contentas con lo que están pasando. Hay demasiada gente pasándola mal, gente que vive del día y hoy en día está pagando sobreprecios en las cosas. Entonces, a mí me apena esto, me apena porque nadie gana, y tampoco es que le hacen daño al gobierno. Todos pierden, Se hacen en realidad. daño, ellos mismos le hacen daño a sus comunidades, tanta gente que está perdiendo sus productos, tanta leche que se está desperdiciando. Lo escuchaba en la entrevista anterior. Nadie puede sacar provecho de esto, y en el marco también de un escenario a las puertas de una asamblea constituyente, pues también Está genera complejo. un poco de
¿Qué tanto? de bulla, ¿no? Yo solo quiero algo para cerrar lo de la CONAIE, porque entiendo el punto que usted señala sobre, oye, espero que no te estés convirtiendo, porque cuando gana Marlon Vargas, la principal noticia era esto será un poco más tranquilo, menos agresivo de lo que era realmente Isa. Pero no sí, cree que por eso es que le gritaban, ¿no? Fuera Correa, fuera Isa, fuera Correa. Era una cosa de locos, y luego que habían Estados Unidos para la elección. Pero digo, siendo honestos ya, siempre ¿qué tanto le ha sumado esta estigmatización o membrete que se les ha puesto a las marchas, hablando de infiltrados, de que están financiados, de que es minería ilegal, o sea, algunos mensajes que ha enviado el gobierno nacional? Y de ahí le pongo una rapidita, que sé que igual me la va a contestar, ¿no? Sí, pero qué tan, me refiero al lenguaje, porque estábamos hablando de un acercamiento que luego se rompe, y qué tanto este lenguaje sirve para que el rompimiento sea mayor. Y preguntarle sobre la figura de la ministra de gobierno. A ver, siempre el lenguaje va a inflamar o va a aplacar, y por eso siempre hay que ser muy cautos en el uso del lenguaje de donde se esté. A un nivel de políticos de alto nivel, más aún. Pero yo no creo que esto se pueda hablar así nomás de generalidad, sino poniendo ejemplos. Creo que cuando el gobierno ha tildado fuertemente las reacciones que han habido violentas, las manifestaciones violentas, los que vimos en Otavalo cuando quemaron un comando de policía, las lanzas que lanzan a la población civil, la gente que ha quedado muy malherida, o los excesos del lado también de los militares. Eso nunca se ha referido el gobierno. No lo sé, pero yo sí lo estoy refiriendo. Y yo lo que sí tengo que decir es que eso no se puede justificar tampoco, se tiene que investigar. Entonces, yo creo que todo eso va generando un ambiente donde tú haces y yo hago. Algunos dirán no, son infiltrados, otros dirán no, no es exceso. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con mucha seriedad y entender que en un ambiente como este, las cosas suceden, hay que prevenirlas, pero cuando uno está ya en el despliegue de la fuerza pública y cuando tienes enfrente una turba, como lo que pasó en el episodio que atacaron la caravana del presidente, menos mal no hubo vidas que lamentar, todos pudimos ver las imágenes, o sea, ¿qué explicación se puede dar a eso? Eso tampoco puede justificarse como una protesta social. Absoluto. Eso es un acto vandálico, terrorista, lo que acaba de estar pasando acá, y no estoy diciendo que lo uno es igual que lo otro, por favor no se piense que estoy generalizando, pero lo que pasa en Guayaquil también preocupa, lo que ha pasado con los puentes, lo que ha pasado en Cuenca. Entonces ya hay gente que está, creo yo, pescando a río revuelto, queriendo generar inestabilidad, queriendo generar miedo, y el gobierno tiene que enfrentarse a todo esto, ¿no? Y a veces la cara que pone no necesariamente es la mejor cara, la que todos quisiéramos, la cara de que vamos con pañitos húmedos y saquemos una rosita y enfrentemos, no, a veces toca contener. Y el gobierno lo que sí ha dicho es que no va a dar marcha atrás. Y eso es algo que también debemos entenderlo, porque democráticamente elegimos los ecuatorianos a un presidente de la República para que gobierne, para que tome las decisiones. Y tampoco puede entenderse que a cuenta de este derecho de resistencia se pretenda aquí imponer la anarquía, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que ver las dos caras de las monedas, pero, y aquí apelando un poco a la experiencia diplomática que tuve cuando estuve en Naciones Unidas, dos cosas siempre pasaban cuando habían ataques en Siria, en Gaza, en Ucrania, donde sea. Lo primero es apelar a la máxima contención, y lo segundo es entender que los caminos para la solución de estos problemas necesariamente pasan por el diálogo. Por el diálogo. Únicamente por el diálogo. José, pero ¿vemos alguna institución, alguna organización que pueda ser de mediador? Vea, se ha ofrecido todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, desde las Naciones Unidas, la iglesia, todas las iglesias, todos los conglomerados sociales, cámaras, todo el mundo, pero cuando no hay necesariamente esa voluntad de hablar, de sentarse en una mesa, y de ceder, exigir, sobre todo. Sí, exacto. O sea, hay que entender que hay líneas rojas. Hay que entender que hay líneas rojas. Que no van a pasar. Entonces, cuando tú dices, no, es que mi línea roja es tu línea roja también, entonces no nos vamos a sentar. No, igual hay que sentarse a conversar en acuerdos mínimos, en ir generando concesiones que vayan abriendo las puertas, al menos si sea de a poquito en poquito. Pero ¿cómo llegamos a eso? Vi una postura, por seguir ejemplo, intentando. Decir, no me elimines, pero congélame el precio del diésel. O sea, ya es una más. Pero no me contestó lo cuando otro. Empezaban, me lo repite, pero cuando empezaban a hablar cuando empezaban a hablar de, no, se tiene que derogar el decreto. Después hablaba de reducir el IVA. No, ya, y no vamos a consulta. Son imposibles. Entonces, son imposibles. Yo creo que están buscando en algunos casos
sumar y tirar causas, pescar en el camino, para ver quiénes se van sumando. No, totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué no le Además contesté, que uno Mafer? no puede ir con imposibles ¿Qué no le contesté? a una mesa de diálogo. Que no me contestó el rol de la ministra de Gobierno. Por ¿Tener ejemplo, a mí me puentes? llamó la... No. La ¿Tener evaluación sobre el rol. A mí me llamó la atención ver que es el ministro Reinberg, sin calificarlo, que sea el que aborde este acercamiento en Otavalo y no la ministra de Gobierno. ¿A usted no? No me va a decir que no. A ver, creo que lo más natural pudo ser que estén ahí la ministra de Gobierno, el ministro Reinberg, los dos. Creo que puede ser que uno haga un trabajo más visible que otro. Creo que hay unos trabajos que no necesariamente salen a luz así nomás, sino que se hacen conversaciones para poder tender ese puente, para que se dé una figura de representatividad. No sé si de repente no eso no se ha comunicado debidamente, pero yo estoy seguro que los ministros están ahí en los distintos ramos. Probablemente a la CONAIE o a los grupos que están ahí les interesa escuchar la voz del ministro del Interior, decir, oye, aquí vamos a tener vamos a cesar, como para decir, bueno, ok, saben que el que está al frente de los que están conteniendo está diciendo algo. Yo creo que es un rol compartido ahí, no me atrevería a calificarlo de otra manera, pero lo importante es que esto vaya cediendo, sea por el trabajo de Chano, de Juana, de quien sea, pero ahí tiene que salir humo blanco. Se va a politizar mucho la consulta nacional. ¿Quieres jalar la lengua, Mafer? No he dicho ni media palabra. Es que, ¿sabe qué? A Mafre no se le escapa uno. No, Es sí, que no yo lo estoy se dejando le ser. escapa O sea, uno. yo estoy aquí toreando. la y tengo- Mafer- no, es que ya, usted no hay duda de que su diplomacia le da. Es político, O sea, al pues. final no, porque hay políticos. No entremos en Ya, eso. sí. Aprovechemos a la entrevista. Entonces nos vamos como Déjeme yo tomar al agüita, inicio. déjeme tomar agüita. ¿Qué tanto se va a politizar la próxima consulta? Con todo el desazón que hay en el país, con toda la Cuando se refiere a incertidumbre politizar, a que influya lo que está Sí. pasando. Exacto. Partidizar puede ser más el tema. ¿Cuál? Porque siempre lo politizan, es político. Sí, ¿Cuál término ciertamente. Lo partidizan. Ah, lo de repente partidizan, más ok. hablando Sí, de sí, organización política Pero que por otra ejemplo, cosa. yo en ese sentido, si es así, yo creo que debería ser arrollador el resultado y que todos hagan campaña por el sí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que en la polarización que había en las elecciones, Ajá. quienes estaban a favor del proyecto de gobierno y quienes estaban a favor de la oposición, liderada principalmente por la RC y por Luisa González, en ambos casos hablábamos de una constituyente. Ahora, ¿qué va a pasar ya con la constituyente cuando se escriba la nueva constitución? Eso es otra cosa. Sí, es Pero que el gane primer el sí. paso de que nos pregunten y todos votamos a favor del sí, debería haber un 90% O sea, de la población que lo diga. No lo sé, porque de repente usted me puede ofrecer algo que tenga que ser sí o no, pero yo quiero, antes de darle el sí o no, saber para qué es, o tener por lo menos que me esboce. Oye, yo te estoy llamando a una consulta popular porque a mí me gustaría hacer esto. Y es cosa que no hemos recibido todavía. Bueno, yo no sé si es que se ha dicho a detalle una hoja de ruta de qué es lo que se quiere en una nueva constitución. Yo he dicho que la constitución no puede ser una carta a Papá Noel, como la que tenemos hoy en día, hiperreglamentaria, 444 artículos, Sí. está regulado absolutamente todo, Y- entonces deja muy poco margen a la actuación a nivel de la legislación secundaria, a nivel de leyes, etcétera, porque todo está anclado a la Constitución, y cuando tienes un marco constitucional de un Estado constitucional de derechos y de justicia, léase una democracia constitucional, donde todos los derechos son exigibles por cualquier ciudadano colectivo ante un juez de primer nivel, y ves después cómo proliferan las acciones de protección o las garantías jurisdiccionales y convierten el agua en vino, los milagros judiciales de los que ya hemos hablado, ves cómo esto se empieza necesariamente a pervertir cuando tienes, por ejemplo, entre los deberes del Estado, el primero, garantizar los derechos de los ciudadanos, y no tienes en ninguna parte los deberes primordiales del Estado, cuidar el orden interno, cuidar que esto sea en verdad una sociedad de paz, sino que tienes al final, sí, que se promueva una cultura de paz y una sociedad libre de corrupción. Y que todo termine en la Exacto, justicia, que no- la justicia está tan corrompida. Por un pues, lado, también. o tienes al final del día una corte constitucional donde 5 personas son capaces de rever cualquier estructura democrática, son capaces de rever lo que diga la asamblea, ¿verdad? Tumbarse leyes que saca la asamblea. Entonces, ese sistema no necesariamente calza con la realidad que tenemos hoy en día. No sé si alguna vez calzó, no sé si fuimos quizás tan ingenuos o tan optimistas de creer que esas realidades impuestas, esas realidades normativas que venían de España, que venían de otros lugares, donde se hablaba de un hipergarantismo, se hablaba de todos los derechos y de todas las cosas para todo el mundo, porque la sábana aguantaba. Usted estaba diciendo hace un momento que hay que arroparse hasta donde la sábana da.
en la realidad constitucional. Aquí la verdad es que creímos que teníamos una sábana infinita y a la vuelta de la esquina la sábana no alcanzaba ni para cubrir una almohada. Claro, Entonces, bueno, es que en su momento el correísmo tuvo la sábana. Recuerde el precio del por barril supuesto, de petróleo más alto de la historia. pero cuando haces un proyecto de gobierno, Así es. una constitución, te topas con que eso es demasiado rígido para cualquier gobierno posterior. Y como esto es cíclico, donde la gente se cansa lo uno y va lo otro, y después viene y regresa y pasa, porque no tenemos esa estabilidad en la clase política, porque no tenemos esa madurez en la clase política, porque la clase y los partidos políticos han fracasado. Pues son unos desclasados políticos, esa es la realidad. ¿Perdón? Desclasados políticos, se acabaron la Sí, clase política, entonces, no existe. Por eso es que nosotros lo que decimos, yo al menos por lo que propugno es por una constitución de mínimos. Una constitución que tenga... Hágame un perfil. Vamos, por ¿qué ejemplo, pondría usted? Yo me encargaría de definir bien lo que es la estructura del Estado. 3 poderes. Ya 3 nos quedamos. 3 ok. poderes. No hiperreglamentar en eso. Dar facultades al Ejecutivo de poder ejecutar, de poder hacer en momentos como este, donde estamos desbordados por el crimen organizado transnacional, donde pueda tener una mano firme en un conflicto armado interno, donde estamos en una situación de guerra interna, que pueda el Ejecutivo tomar las riendas y resolver los problemas. O sea, usted no puede ver, me invento. ¿Qué le impide hacerlo ahora? No puede, pues si no tiene, por ejemplo, para el uso de los militares, ¿qué tenía que hacer? Un estado de excepción. Vivir en estado de excepción Bueno, 12 meses. hemos vivido así, pues. Ya, pero eso la Corte Constitucional terminó diciendo, usted no puede hacer esto. José, Usted necesita construir en el Estado de Derecho algo, perdón. No, y cuando va y se lo hace, Ajá. a través de las leyes, ley de solidaridad, ley de inteligencia, perdón, las otras 2 leyes más. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque no se acopla al molde constitucional. Oye, pero... Pero todo está lo que mal, estoy pues. haciendo- Pues si Porque la Constitución está mal. ¿Qué está mal de la Constitución? Que no Todo. le permite? Para empezar, que seamos un Estado constitucional de derecho y de justicia. Ok, todo, ¿Sí me borremos, explico? no Es sirve que la por eso yo no estoy de Constitución. acuerdo con quienes dicen, no, es que hay que cambiar la Constitución. Hay que hacer una Hay que nueva. Hay que hacer una nueva. Ok. Definitivamente. A ver, pero Dele, manteniendo los artículos que sí funcionan en el actual Ajá. Estado. Yo no estoy de acuerdo en que hay que redescubrir el agua tibia. Entonces. Yo estoy de acuerdo. Entonces, habrán algunos desarrollos de derechos que deberán estar ahí. También, si la Declaración de los Derechos del Hombre, si la Carta de los Derechos Humanos, no tienen más de 20, 30 artículos, porque aquí tenemos 200 artículos de derechos, ¿sí me explico? Donde está derecho para todo, derecho absolutamente para todo, donde hay cosas como, por ejemplo, los grupos vulnerables, donde meten a los presos en igualdad de condiciones que las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades catastróficas, por citar algo. Entonces, yo creo que hay que cambiarlo todo, porque necesitamos poner a esta fecha, a este tiempo, con esta sociedad que está abocada a tener que resolver un problema que nos desborda, como el crimen organizado transnacional / terrorismo, Ok. ¿verdad? Para poder hacerle frente a eso y buscar el desarrollo también. Le quiero hacer 2 preguntas. Una en relación a la Constitución. ¿Qué se puede incluir para que le permita tener flexibilidad en su renovación? Para no encontrarnos de aquí a 10 años, oye, que fíjate que ya muy no. simple. ¿Cuál es? Es una gran pregunta. Normalmente usted va a encontrar en las constituciones, una rigidez constitucional. Y va a encontrar que las constituciones tienen candados Ujú. y dispositivos normativos para impedir que se esté cambiando de constitución a la vuelta de la esquina. Pero usted no puede pretender ponerle todos los candados a la Constitución, como lo tiene el artículo 444, que luego la Corte lo desarrolló, a mi Sobre juicio, la consulta arrogándose popular. funciones. Ok. Y pretender que eso sirva para los 300 años, como decían que iba a durar, cuando tienes 444 artículos. Ujú. Pero si tú tienes menos artículos, y si tú tienes cosas indispensables para diseñar el Estado, diseñar las funciones, una parte programática y una parte orgánica, y dejas la puerta para que sea la legislación secundaria, Ok. para que sean los asambleístas, Ok. sea Cámara Alta, Cámara O sea, Baja. pones el una Cámara- enunciado y luego el desarrollo que sea a Exacto, través de que el otra ley. desarrollo Ok. sea a través Lo entiendo. de las leyes y de la jurisprudencia. Por Así ejemplo, pasa en el mundo. De repente tú hablas sobre las personas que tienen que ser atendidas como una prioridad, pero en la ley tú desarrollas Correcto. cuándo sí, cuándo no. Ya. Le pongo un ejemplo más. Dele. El de la prisión preventiva. Ay, qué problema. Pusieron en la Constitución que sí, que la prisión preventiva no puede durar tanto, que la detención no puede durar tanto, que tiene que siempre ser la Dependiendo del tipo de regla delito, sí. general, las medidas alternativas, y todo ese Ya. desarrollo lo hacen ahí. Ahorita se lo voy a preguntar. Cuando después se quiere cambiar, No, porque no se puede. no se puede, y los jueces empiezan a aplicar esa norma, y cuando empiezan a soltar a todos los pillos tenebrosos, resulta que usted va y le pregunta al juez, ¿qué hiciste? Apliqué la Aplicó Constitución. la Constitución. Claro. Oiga, se lo pregunto. Siempre termina siendo la salvedad. don Exacto. doctor. Se lo pregunto al jurista, ¿ok?
¿Cómo ve usted la elección del fiscal subrogante? Se lo pregunto al jurista. A ver, ¿Por qué hace esa doble? Porque hay Había una que escoger un lectura fiscal. política. Ok. había de que eso, escoger un y fiscal partidista. subrogante. Sí. No podía estar el doctor Toainga en todos lados, todo el tiempo, a cada rato. Se necesita un segundo a bordo. No ha habido una elección, no ha habido una subrogante, el calificación subrogante. de los fiscales desde hace muchísimo tiempo. Esa es Ajá. una deuda que se tiene con la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura y demás, que se puede hacer una evaluación para poder tener un escalafón de la carrera fiscal y demás. Lo que hubo ahí es una consulta al Procurador General Sí. del Estado. El Procurador General dijo que se tiene que escoger, y el Consejo de la Judicatura elige al subrogante. Ujú. Sí. ¿Verdad? Entonces, no es que tenemos ya fiscal general nuevo. No, Hay un subrogante. subfiscal general Del subrogante. el subrogante. Entonces, Pero ya, Para- yo, a no mí- me dé la lectura, yo quiero saber lo que usted piensa. a mí me parece que está bien llenado. ¿En serio? A mí me parece que está bien llenado ese, el del subrogante. Otra cosa es que quieran escoger así al fiscal general. Ok, Así es. dele, me quedo con Y eso si por usted me cuestión de dice- tiempo. y si usted nada me más. dice- Porque no han Mafer, puesto un letrero así de Yo escribir no el estoy de programa. acuerdo con la forma de elección del fiscal general prevista en la Constitución. No, Eso también tendría que cambiarse. Esto de por concursos, no. no. Para mí esto tiene que ser un La acuerdo dejamos para político. Porque siempre nos quedamos así, con las ganas de seguir conversando. Bueno, entonces 11 el con siguiente 50. viernes continuemos con el señor de la Gasca. Así Ya es. se acabó. Para Sí. hablar sobre, Sí, sí, se aquí queda es corto. rapidito. ¿Sabe qué? Para hablar justamente del tema de la justicia y Del fiscal. Así Retomamos es. con esta última A mí que parte, siempre ya. me interesa lo de la justicia, que siempre me voy por ahí cuando lo tenemos al exministro aquí con nosotros. 11:56, nos despedimos. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta el día lunes. Muchas gracias. RTP